Está sintonizando una nueva edición de La Voz de la Agrupación, un espacio en el que las historias cobran vida. La Voz de la Agrupación es un espacio para reflexionar y para compartir. Hoy te invitamos a escuchar lo mejor de la semana, nuestras experiencias y logros, aquí. No solo hablamos, sino que brindamos la oportunidad para aquellos que no la tienen. Sin más preámbulos, acompáñanos, sintoniza La Voz de la Agrupación y haz de este espacio tuyo, porque aquí juntos somos más fuertes. Bienvenidos a La Voz de la Agrupación, Un programa semanal con el mejor resumen de los acontecimientos ocurridos en cada delegación. de la agrupación BA7. Exactamente. Para que entiendas de qué va esto. La agrupación BA7 Es un proyecto, creado por los exintegrantes del Batallón Ejército Argentino 7. el BA7, Exacto. que tuvo una participación muy importante en una misión de paz de las Naciones Unidas, Allá por 1995. en Croacia. Ajá. Y fue allí donde muchos de sus integrantes, recibieron su bautismo de fuego. Su bautismo de fuego. Participaron como mediadores del conflicto Exacto. y brindaron asistencia humanitaria A refugiados. a miles de refugiados. Sí. Hoy nos vamos a sumergir en un aspecto en particular de esa misión, Ajá. que es la falta de reconocimiento hacia las mujeres voluntarias, Ajá. las cascos azules del BA7, Sí. y cómo esto contrasta con un reconocimiento posterior Ajá. a labores similares Sí. en Haití. Bueno, para entender esto, comencemos por el principio. Es fundamental que entiendas la naturaleza de la misión del BA7 en Croacia. El despliegue inicial, bajo la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas, o UNPROFOR, que era la primera misión de la ONU en la región, se extendió desde enero hasta finales de marzo de 1995. O sea, para que nos quede claro, esa primera etapa bajo UNPROFOR tenía un mandato general de protección, ¿no? Correcto, pero luego hubo un cambio significativo. A partir de abril de 1995, el mandato evolucionó hacia la operación de las Naciones Unidas para el restablecimiento de la confianza en Croacia, conocida como UNCRERO. Este cambio, establecido por la Resolución 901 del Consejo de Seguridad, es clave para entender el tipo de trabajo que el BA7 terminó realizando. Ah, ok. Entonces, este nuevo mandato, UNCRERO, implicaba un enfoque diferente para los cascos azules argentinos. Absolutamente. Si bien el mantenimiento de la paz y la seguridad seguía siendo primordial, UNCRERO puso un énfasis mucho mayor en la construcción de confianza entre las partes en conflicto y en la asistencia humanitaria directa a la población civil. La tercera tarea específica del mandato era precisamente esa: brindar ayuda a quienes la necesitaran, ya fueran croatas, serbios o de otras nacionalidades, supervisar los derechos humanos para prevenir discriminación, facilitar el retorno de refugiados y desplazados y apoyar iniciativas locales de reconstrucción. Para que la gente se haga una idea, ¿cómo se tradujo ese mandato en acciones concretas, digamos, sobre el terreno? Bueno, imagínate la situación. Personas que lo habían perdido todo, comunidades divididas por la violencia. Bajo UNCRERO, el BA7 se involucró en la distribución de ayuda humanitaria, en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR y otras organizaciones. También participaron en la evacuación de personas enfermas o heridas, en delicados intercambios de prisioneros, facilitando visitas familiares que llevaban meses sin ocurrir y en traslados puramente por razones humanitarias. Además, coordinaron respuestas ante emergencias, ayudaron a refugiados a llegar a campos seguros y supervisaron la remoción de minas, una tarea esencial para que la gente pudiera volver a sus hogares sin peligro. Un trabajo inmenso y me imagino lleno de desafíos. Y todo esto se intensificó particularmente en mayo de 1995, ¿no? Efectivamente. El 1 de mayo de 1995, el ejército croata lanzó la Operación Relámpago. Para el BA7, desplegado en primera línea, esto significó lo que se conoce como bautismo de fuego. De repente, la misión de paz se vio inmersa en un conflicto armado activo. Wow. ¿Y cómo afectó este, digamos, repentino escalamiento de la violencia al trabajo diario del batallón? Bueno, las prioridades cambiaron inmediatamente. Se reforzó la seguridad en el campamento base, Campolo, ocupando posiciones defensivas y aumentando las guardias. Pero a la vez, la necesidad de asistencia humanitaria se hizo aún más urgente. Se estableció un puesto de primeros auxilios en Batinjani, cerca de la zona de combate, con una ambulancia, un médico y 2 enfermeras listas para atender a las subunidades en el frente. Y en medio de ese caos, también hubo actos muy concretos de protección hacia la población civil. Sí, por supuesto. Un ejemplo que ilustra muy bien la situación ocurrió el 2 de mayo. El puesto de observación OP5 de la compañía Bravo recibió un pedido desesperado de ayuda de civiles serbios. Una mujer y sus 3 hijos pequeños buscaban protección.
Los soldados argentinos, movidos por un espíritu puramente humanitario, les brindaron refugio seguro en sus instalaciones. Gestos como ese son los que realmente marcan la diferencia. Y la atención médica a los civiles heridos también fue una parte fundamental de su labor durante esos días críticos. Indudablemente. Hubo numerosos casos en los que el BA7 brindó asistencia médica vital a civiles serbios que resultaron heridos en los enfrentamientos. El 3 de mayo, por ejemplo, atendieron a un hombre Matinjani con una herida de bala en la pierna. Ese mismo día, otro civil con heridas graves en el abdomen fue estabilizado en Gabrinica y luego trasladado de urgencia a un hospital en Pakrac para recibir tratamiento especializado. Claro. Y llegamos a la operación Pasaje Seguro, una evacuación masiva de civiles que, quedó grabada en la historia de la misión. Correcto. El BA7 asumió la enorme y delicada responsabilidad de trasladar a más de 4.000 refugiados civiles serbios, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, que habían sido expulsados de la región de Pakrac. El objetivo era llevarlos a un lugar seguro al otro lado de la frontera, en Seregradiska, Bosnia y Herzegovina, cruzando el antiguo puente de hierro sobre el río Sava. Y es aquí donde quiero destacar especialmente el papel de las mujeres voluntarias de la sección Sanidad del batallón. Así es, todas las enfermeras voluntarias que formaban parte del BA7 estuvieron plenamente involucradas en la operación Pasaje Seguro. Imagínate la escena. Miles de personas vulnerables, traumatizadas por la violencia, necesitando no solo traslado, sino también contención, atención médica básica y una palabra de aliento. Las enfermeras argentinas estuvieron allí, en primera línea, brindando ese apoyo esencial. Su trabajo humanitario no terminó con esa operación puntual, ¿verdad? No, en absoluto. Después de la operación Pasaje Seguro, el Servicio de Sanidad del Batallón continuó con una agenda de visitas regulares a las comunidades más afectadas. En estas salidas, las enfermeras voluntarias, acompañadas por un médico, un conductor y una ambulancia, realizaban controles médicos directamente en los hogares de la gente, brindando primeros auxilios y atención a civiles tanto croatas como serbios, en áreas donde el acceso a la salud era prácticamente inexistente. Y la presencia de estas mujeres enfermeras fue crucial por un motivo cultural muy específico, entiendo. Exactamente. En muchas de las áreas donde trabajaban, la población era mayoritariamente musulmana, con sus propias normas culturales. En ese contexto, el acceso de personal masculino del equipo de salud a las viviendas era limitado o incluso prohibido. Las enfermeras voluntarias del batallón argentino se convirtieron en figuras de confianza, siendo a menudo las únicas que podían ingresar a los hogares para atender a mujeres y niños, actuando en muchos casos como las principales proveedoras de atención médica bajo la supervisión del médico. Es evidente que estas mujeres realizaron una labor humanitaria extraordinaria en un contexto de altísima tensión y peligro. Y según la información que manejamos, esta dedicación fue algo sin precedentes en la historia de las misiones de paz argentinas. Es un punto que debemos enfatizar. La magnitud y la naturaleza del trabajo humanitario llevado a cabo por las Cascos Azules del BA7 en Croacia, brindando apoyo a la población civil en medio de un conflicto armado activo, no tiene parangón en la trayectoria de la participación argentina en operaciones de mantenimiento de la paz. Y es aquí donde surge la pregunta central que nos moviliza hoy, ¿no? ¿Por qué esta labor aparentemente no ha recibido el reconocimiento oficial que merece, especialmente si la comparamos con el decreto 13228/2010? ¿De qué se trata ese decreto? El decreto 328/2010, que se promulgó en el año 2010, otorgó una distinción, la Medalla al Mérito, a mujeres voluntarias que actuaron como cascos blancos en tareas de ayuda humanitaria civil y también a cascos azules, personal militar, que participaron en las labores de asistencia humanitaria en Haití tras el devastador terremoto de ese año. ¿Y cuáles fueron los argumentos que se utilizaron para justificar ese reconocimiento a las mujeres que estuvieron en Haití? Bueno, el decreto destacaba la grave crisis humanitaria generada por el terremoto, la profunda solidaridad del pueblo argentino, el importante despliegue de personal femenino en la misión de la MINUSTAH, que era la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, incluyendo su destacada participación en el Hospital Militar Reubicable, el Batallón Conjunto Argentino y la Unidad de Helicópteros. Se resaltó su valor y su compromiso en un escenario post-desastre muy complejo. Entiendo. Y ese decreto se fundamentó en leyes y acuerdos internacionales relacionados con la ayuda humanitaria. Correcto. El decreto 328/2010 hacía referencia explícita a la Carta de las Naciones Unidas, a la resolución 46/182 de la Asamblea General de la ONU, que establece los principios rectores de la asistencia humanitaria, a las directrices de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHEJA, y a otros documentos que dan un marco legal a la acción humanitaria internacional. Y aquí es donde la agrupación BA7 plantea un punto crucial, ¿no? La falta de un reconocimiento similar para las mujeres que sirvieron en Croacia constituiría una discriminación de jure. ¿Podrías explicar qué significa exactamente ese término? Discriminación de jure se refiere a la discriminación que está consagrada en la ley, en normas o en políticas.
En este contexto, la agrupación BA7 argumenta que al otorgar un reconocimiento formal a las mujeres por su labor humanitaria en Haití y no hacerlo con aquellas que realizaron tareas similares, incluso en un contexto de mayor riesgo como un conflicto armado en Croacia, se está incurriendo en una diferenciación legal injustificada. ¿Y cuál es la base legal para sostener este argumento de discriminación? Bueno, se recurre a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que una distinción o diferencia de trato es discriminatoria si carece de una justificación objetiva y razonable. La agrupación conecta esta interpretación con diversos instrumentos legales de derechos humanos que Argentina ha ratificado, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. O sea, el argumento central entonces es que la labor humanitaria en Croacia, desarrollada en medio de un conflicto bélico, debería recibir al menos la misma consideración y reconocimiento que la realizada en Haití tras un desastre natural. Precisamente. Se enfatiza que un escenario de conflicto armado internacional implica, en muchos aspectos, desafíos y peligros mayores que los que se presentan después de una catástrofe natural. Además, es fundamental recordar los nombres de las valientes mujeres que integraron el BA7 en Croacia. La teniente enfermera Claudia Fátima Páez, las sargentos enfermeras María Inés Zárate, Silvia Haidt, Alejandra Muñoz, Ramona Susana Vega y la cabo primero enfermera Nancy Noemi Montes, a quien recordamos con respeto. Es muy importante que recordemos sus nombres y el sacrificio que realizaron. Y la agrupación también subraya que sus acciones en Croacia estuvieron en plena consonancia con las leyes y resoluciones humanitarias internacionales vigentes en ese momento. Así es. Se hace referencia a los convenios de Ginebra, al protocolo adicional EGA, a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la asistencia humanitaria, a la Declaración y Plan de Acción de Oslo sobre el uso de activos militares y civiles en operaciones de socorro ante desastres y a otras directrices que avalan la legitimidad y la importancia de la labor que estas mujeres llevaron a cabo. Hay un detalle adicional que se menciona en el informe de la agrupación y que pinta un panorama aún más complejo de la situación que vivieron estas mujeres en Croacia. Sí, es un aspecto que añade una dimensión de injusticia a la falta de reconocimiento. A tan solo 48 días de haber sido desplegadas en Croacia, estas voluntarias sufrieron un recorte del 50% en sus viáticos argentinos a través del decreto 280/1995. Y lo más llamativo es que esto ocurrió en un contexto de inflación cero en Argentina. A pesar de estas dificultades económicas y del riesgo constante al que estuvieron expuestas, su labor humanitaria nunca fue formalmente reconocida a su regreso en julio de 1995. Es decir, no solo no se reconoció su valentía y su trabajo, sino que además sus condiciones económicas durante la misión se vieron afectadas negativamente. Exactamente. Y el objetivo primordial de este análisis de la agrupación es demostrar que el decreto 3-280/2010 incurre en esta discriminación de jure, al ignorar la labor previa e igualmente meritoria de estas cascos azules en Croacia. Ese es el núcleo del argumento. Si bien se celebra el reconocimiento a quienes sirvieron en Haití, el informe pone de manifiesto la ausencia de visibilidad y reconocimiento oficial hacia las veteranas de la misión en Croacia. Se resaltan las similitudes entre ambas situaciones en cuanto a valor, patriotismo y compromiso con la acción humanitaria, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Resulta sorprendente, como señala el informe, que el reconocimiento de la labor en Haití aparentemente no tuvo en cuenta el precedente histórico de la misión del BA7 en Croacia. Absolutamente. Y se recuerda la existencia de la Ley Nacional en 21.577 sobre condecoraciones militares, que establece la posibilidad de otorgar distinciones por actos de heroísmo y méritos extraordinarios, algo que hasta el momento no ha sucedido para las mujeres que formaron parte del BA7. La conclusión del informe abre una perspectiva interesante para que estas mujeres puedan buscar el reconocimiento que justamente merecen. Así es. Se sugiere que el decreto 318/2010 de manera indirecta podría abrir un camino para que las cascos azules de la misión en Croacia puedan presentar sus reclamos ante organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional e internacional en áreas relacionadas con derechos humanos, derecho internacional humanitario, género y diversidad, y para abogar públicamente por sus derechos. Este profundo análisis de las fuentes nos revela un capítulo muy significativo de nuestra historia y una posible deuda de reconocimiento hacia estas valientes mujeres que sirvieron a su país en una misión tan compleja. Sin duda. Es esencial que reflexionemos sobre la importancia de reconocer las contribuciones de todos los que participan en misiones de paz, y en particular de las mujeres que desempeñan roles cruciales en entornos tan desafiantes y peligrosos. E invitamos a considerar los principios de igualdad y no discriminación en el contexto de los honores nacionales y la memoria histórica. Y si deseas profundizar en esta importante historia, te recomendamos visitar los canales de redes sociales y la página web de la agrupación BA7. Allí encontrarás información adicional, imágenes, videos
Y podrás acceder a la revista Agrupación para conocer más sobre la historia y las actividades de esta organización. Así llegamos al final de esta inmersión profunda en la voz de la agrupación. Te esperamos en nuestro próximo programa.